Esta conferencia que he diseñado para ustedes, mis compañeros, quiero que sea el inicio, el primer paso de muchas cosas que quiero yo darles a conocer, que en estos 6 meses que he estado trabajando aquí con ustedes, me he dado cuenta que de pronto no es que no se hayan hecho las cosas bien, sino que siento que muchas veces desde la experiencia no les habíamos hablado a ustedes los docentes. Y en lo que he interactuado con ustedes, con mis compañeros, con el día a día, he hecho hasta encuestas, y he notado que hay algunas creencias erróneas que hemos tenido hacia la discapacidad visual. Y eso no es un tema de los profesores, eso no es un tema de educación, eso es un tema inclusive de creencias populares que se vienen desarrollando en el día a día. Por eso he nombrado esta presentación Mitos de una discapacidad visual. ¿Listo? Como les decía, es curioso que tenemos una cantidad de creencias populares que muchas veces no nos dejan tener como ese acceso a la verdad y a la coherencia. Por ejemplo, ustedes recuerdan que hubo un tiempo yo estuve buscando por internet y encontré que mucha gente dice que la muralla china se ve desde el espacio, ¿cierto? ¿Alguien había escuchado eso? Es un invento que los guías turísticos le decían a los turistas latinos en la muralla china para hacerlos que miraran para arriba y se tomaran la foto mirando desde arriba, haciéndolos creer que se veían desde el espacio. Porque a los asiáticos no les podían meter ese cuento, porque es un mito. Yo creo que todavía hay personas que cuando comen chicle, terminan de comer el chicle y ¿qué hacen? Botan el chicle, ¿cierto? Si ustedes llegan a un restaurante y miran una mesa por debajo está llena de chicles. Eso es una creencia muy popular que tenemos de que el chicle no nos lo podemos pasar. Pero nos decían por allá cuando chiquitos que si nos lo pasábamos, ¿qué? Se nos pegaban las tripas, ¿cierto? Yo les pregunto, ¿cuántos reyes magos habían? En la Biblia en ningún momento habla de que eran 3. Ni mucho menos habla de que se llamaran Baltasar, Gaspar y Melchor. Y menos que uno de ellos era negro. Eso lo vino a decretar el Papa León en el siglo V. Le dio por decir que eran 3 y que se llamaban así. Y después del arte gótico en Europa se dijo que uno de ellos era negro para ser inclusivos. Imagínense. ¿Con qué cosas hemos venido estando engañados? El problema es que hay creencias negativas. Estas creencias que yo les nombré, pues son hasta chistosas, ¿cierto? El problema es que hay creencias negativas que ya entramos a discriminar, a disminuir y a rebajar a las demás personas. Yo perdí la visión hace 11 años. Ya tengo un recorrido de más de 10 años donde logré terminar mi carrera como psicólogo. Antes de perder la visión, estaba estudiando ingeniería industrial. Hoy en día soy tiflólogo, soy experto en la ciencia para las personas ciegas. Tengo mi empresa de conferencias donde llevamos conferencias de motivación a empresas, conferencias de desarrollo de talento humano, conferencias de motivación. Hemos dictado conferencias en muchas instituciones en Colombia, en México hemos dictado varias conferencias ya, rompiendo estas creencias negativas, motivando a las personas porque nos enfrascamos en esa creencia de que la persona ciega, la persona con discapacidad, la mujer, el negro, el gordito, son personas menos que nosotros. La primera cosa que a mí más se me dificultó cuando yo perdí mi visión fue tener que salir a la calle y encontrarme con la gente diciendo, ay, pobrecito, ay, qué pesar con el hijo de la señora, con el hijo de la costurera que se quedó ciego. No, esa señora sí le va a tocar difícil ahora. Ay, Dios mío. Y hoy en día, todavía yo llego a un colegio
y escucho docentes diciendo, uy, ahí vienen los ciegos. Uy, me tocó en el salón de los cieguitos. Uy, qué duro. Porque tenemos una creencia de que la persona ciega es, mejor dicho, es una catástrofe lo que tiene en su vida. Es más, hagan el ejercicio. Si alguien que sea rápido para el manejo del teléfono, escriba en Google cuento sobre los ciegos. Hagan el ejercicio. Nunca se les vaya a ocurrir sacar un cuento de esto en un salón de clase. Porque si ustedes leen todos esos cuentos que les salen ahí, o el ciego era un limonero, o el ciego muere en el cuento, o el ciego es lo peor, mejor dicho, lo peor de lo peor, ¿sí? Y eso fue lo que a mí más me costó cuando yo perdí mi visión a mis 20 años. Lidiar con esa creencia. Es más, hoy en día yo estoy en una notaría, en un banco haciendo una fila o algo, y es muy normal que una señora o alguien se me acerque y me diga, vamos a hacer un momento de oración para que tú recuperes tus ojos. Y yo me quedo como que, o sea, ¿qué tal que yo me le acercara a un gordito y le dijera, venga, vamos a orar un ratico para que usted baje de peso? ¿Qué me va a decir esa persona? O que yo le diga a la profesora que ya tiene algunas arruguitas aquí, venga, vamos a orar para que se le quiten esas arruguitas. ¿Cómo se sentirían? Llega a ser ofensivo, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que tener una discapacidad visual sea ganarme el baloto, pero tenemos que dejar de victimizar, porque ser ciego es igual que cualquier otra condición en la vida. Y ya les voy a explicar por qué les digo esto. Yo salgo de mi casa con mi discapacidad y vuelvo a mi casa con todo esto, la gente diciéndomelo en la calle. Imagínense yo cómo llego a mi casa. Pero hice un ejercicio donde les pregunté y una de las primeras dudas que encontré y que más me hacen los docentes es ¿qué tan importante es el braille? ¿Qué tan importante es el braille para una persona así? Hoy, en esta conferencia, me voy a basar mucho en esta pregunta, porque entender la discapacidad visual es fácil, solo que requiere tiempo. Ok. Todas las apreciaciones son válidas. Yo les voy a contar mi experiencia y ustedes sacan la conclusión. ¿Listo? Cuando yo pierdo mi visión, yo estaba en 8º semestre de ingeniería industrial, ¿sí? Pierdo mi visión y automáticamente lo primero que me dicen, porque es lo que cree la gente, es que tengo que aprender braille para poder volver a estudiar, ¿cierto? Que eso me da independencia y que eso me da autonomía y yo llego donde los ciegos y todo es braille, braille, braille y que ese es el único camino para yo volver a salir adelante. Yo me regreso a mi casa con eso que me dijo la gente y me doy cuenta que si yo quiero seguir estudiando mi ingeniería industrial, me va a tomar 2 años por lo menos aprender braille, ¿cierto? Por lo menos. O sea que hasta dentro de 2 años yo no voy a poder volver a tocar un aula hasta que no aprenda braille. Para mí ese no fue el camino. Yo empecé a manejar un computador. Empecé a aprender a investigar sobre cómo las personas ciegas manejábamos la tecnología. Estaba en 8º semestre de ingeniería, yo ya sabía manejar un computador, pero ¿cuál era mi impedimento? ¿Que yo no veía o que el computador no hablaba? Exactamente, el computador no hablaba. Siempre digo una frase muy que se me queda, yo digo, la culpa no es de mi ceguera, la culpa es del computador que no habla. Entonces, esas son las barreras. Ojo, porque aquí ya empezamos a identificar barreras cuando los docentes están haciendo el peer.
Muchas veces ponen que la barrera es la ceguera del niño. No, la barrera es del computador que no habla. En 6 meses yo ya estaba listo para volver a la universidad. ¿Qué me encontré yo en la universidad? Me encontré con un docente que estaba tratando de explicar procesos isobáricos, entalpías, termodinámicas de producción industrial, trinomio cuadrado perfecto, cálculo 4 de universidad, a un estudiante con discapacidad visual, y el docente no sabía cómo hacerlo. ¿Qué me tocó hacer a mí? No terminar mi ingeniería. La universidad me entregó un título de tecnólogo en producción industrial, pero a mí ¿qué me tocó hacer? Salir, buscar otra universidad y empezar otra carrera. Esta vez elegí una mejor carrera, elegí la psicología, estudié virtual desde mi casa y me gradué con un promedio de 4.5. ¿Sí? La barrera no era mi discapacidad. La barrera era buscar la forma. ¿Y por qué les cuento esta cosa? Estamos hablando de cuál es la importancia del braille, ¿cierto? ¿Qué papel jugó el braille en mi proceso? Ninguno. Yo no estoy diciendo que el braille no sirva, no quiero que me malinterpreten. Ya voy a mostrarles a ustedes para qué sirve realmente el braille. Hace 200 años, Louis Braille, un huérfano, necesitaba un método para él poder leer las partituras de la música que ellos componían en el orfanato en el que vivían. Hace 200 años. Siguen nombrando mucho al inventor Louis Braille, pero yo a ustedes me encantaría nombrarles a los ciegos que inventaron las máquinas que hablan, a los ciegos que inventaron la máquina Perkins, los escáneres que hablan, inclusive los ciegos que fundaron la NVDA, que es el lector de pantallas para computadores gratuito a nivel mundial. Ellos mismos programaron su software, ellos mismos lo hicieron. Y por supuesto a los desarrolladores del JAWS, que es el otro software que nosotros usamos, que ya es un poco más profesional, ¿sí? Y todo esto lo hicieron personas ciegas. Entonces, el invento de Louis Braille fue bueno, fue excelente porque fue lo que motivó a muchas personas con discapacidad visual a seguir inventando, a decir que sí se podía. Y por eso no lo podemos olvidar. Pero la técnica ha avanzado y la técnica se ha mejorado. No estoy diciendo que no se deba usar el braille. Estoy diciendo que hay más técnicas innovadoras que a la par del uso del braille se deben usar en el aula de clase. Volvemos a la pregunta. Según lo que les acabo de decir, ¿todas las personas con discapacidad visual debemos usar el braille? Por aquí me dicen, me gusta este comentario porque me dicen, si la persona no tiene cómo comprarse un computador, no tiene cómo adquirir un computador, entonces debe aprender braille, ¿cierto? Ahí está la respuesta. Cuando yo les pregunto, ¿todas las personas deben aprender braille? No, no todas. Aquella persona que elija el braille como su herramienta de aprendizaje, lo debe usar. Es el mismo ejemplo que yo les pongo con el cuaderno y el lapicero. ¿Todos los estudiantes están obligados a usar cuaderno y lapicero? Es el mismo ejemplo. Si yo llego a mi clase y yo le digo al profesor, profesor, qué pena, yo no uso cuaderno y lapicero, yo uso una tablet, una iPad que yo me compré y yo puedo escribir con mi dedo y en mi iPad yo tengo todos los apuntes de mi clase, yo no voy a comprar cuadernos porque eso atenta con el medio ambiente. ¿Ustedes le prohíben eso al estudiante? Siempre y cuando el estudiante demuestre que está manejando una herramienta con responsabilidad y con autonomía. Las herramientas son prácticas. Entonces,
ese es un mito que todos los estudiantes deban aprender braille. Si el estudiante me demuestra a mí que él puede sacar su portátil en el salón de clase, tomar apuntes, que eso no me va a crear indisciplina, que eso es válido. Y estamos trabajando en eso, porque las herramientas son optativas, así como yo escojo lapicero azul, negro, rojo, la persona con discapacidad visual también tiene derecho a escoger con qué quiere escribir. Así como los muchachos tienen la elección de elegir el cuaderno de los Simpsons, el cuaderno de Dragon Ball Z, nosotros también podemos elegir hasta en qué papel queremos escribir. Ahora, yo les voy a dar un punto de vista que es muy fundamental. ¿Qué pasa con el braille cuando un niño está aprendiendo a escribir? Resulta, yo les voy a poner el ejemplo. Esta no es una pizarra, esto es una pizarra, una tabla ecológica. Resulta que estamos en clase de español y la docente está dictando, ¿sí? Y la docente me dictó la palabra, voy a poner un ejemplo, una palabra, cabra. Y resulta que el niño ciego o el estudiante con discapacidad visual escribió en su punzón cabra. La profesora le preguntó, señorito, ¿qué escribió? Él lee cabra, ¿cierto? Resulta que cuando yo voy y le miro el cuaderno al niño, el niño ha escrito esto. Ahí dice cabra. Dice cabra, ¿cierto? El niño le leyó a la profesora cabra, ¿cierto? ¿Pero qué está mal? Él escuchó cabra, él escribe cabra. Pero cuando yo le digo, venga para acá, porque usted a mí no me va a meter gato por liebre, y yo le leo, yo le digo, cabra es con C y con B larga. Y el niño me dice, ¿qué tiene diferencia la C con la K y la B corta con la B larga? Yo pregunto, ¿por qué cabra se escribe con B larga? A mí me toca, ojo, a mí me toca decirle al niño que todas las sílabas bra, bre, bri, bro, bru se escriben con B larga. Esa es la explicación para que él no me pueda refutar. ¿Por qué se escribe con C? Porque viene del latín. Esa es la importancia del braille. Cuando el niño logra identificar las formas de la letra y colocar las letras en su posición, en las sílabas adecuadas, el acento y la tilde, es que ese niño está haciendo un esfuerzo para comprender su lenguaje y el día de mañana que él me esté escribiendo en un computador, lo haga de la manera correcta. Porque si no, él va a llegar escribiéndome en un computador cabra con K. Esa es la importancia del braille en el aula de clase con los niños pequeños. Esa es la mayor importancia del aprendizaje de la ortografía. Hay una pregunta que me hacen acá. La profe Valentina me dice que si un niño, silencio por favor, me dicen que si un niño no aprende a leer braille y no aprendió que bra, bre, bri, bro, bru es con B larga, ¿pierde el año? No es que pierda el año. Si para mí el niño aprendió la ortografía de ciertas palabras sin necesidad de tener al tiflólogo al lado, sin necesidad de estarse haciendo mucho, ya vamos en un avance. Si el tiflólogo está al lado y el tiflólogo lo está evaluando, desde que haya avance, estamos claros
que ese niño merece continuar en su proceso, porque no la velocidad del avance no va a ser la misma, pero mientras se le hagan todos los ajustes, créame que ese niño va a aprender la ortografía de una manera mejor que los otros estudiantes. El proceso de aprender a leer braille, a leerlo como tal, es difícil, es lento, es demorado. Yo esta es la hora, tengo 10 años de estar practicando braille y yo todavía leo más despacio que los estudiantes que están acá en 11 grado. Ustedes tienen acá estudiantes de 11 grado que leen espectacularmente el braille, mejor que yo. ¿Necesita el docente aprender braille? Pregunto. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en esta pregunta realmente es un tema más de aquí a quien le guste. Yo les digo, yo llevo 10 años tratando de aprender el braille y aún así no lo he llegado a dominar del todo. Entonces, si ustedes el año siguiente le llega un estudiante con discapacidad visual a su salón, usted no puede esperar a aprender braille en una semana, ni en un mes, ni en 2 meses. Usted, con que le diga al estudiante, fulanito, ¿escribió cabra? Sí, profesora, deletréemelo, por favor. ¿Cómo lo escribió? K-A, no, fulanito, cabra es con C. Su trabajo consiste en enseñar. El objetivo es que el niño aprenda ortografía. Usted lo puede enseñar oralmente y evaluar que el aprendizaje se haya realizado. Ese es el objetivo y el trabajo del docente. Si usted quiere usar el braille, quiere aprenderlo, es una herramienta optativa. Recuerden siempre, el braille es una herramienta optativa tanto para el docente como para el estudiante. No todos estamos obligados a usar el braille. Cuando yo les digo a ustedes que son aprendizajes optativos, también hay unos aprendizajes que son obligatorios. Ojo, esto después de toda la experiencia que he tenido a nivel nacional, que he estado en colegios en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali, me he dado cuenta que sí o sí, para mí, psicólogo César Martínez, sí, año 2023, siglo XXI, es obligatorio que una persona con discapacidad visual aprenda a manejar un computador, aprenda a manejar el bastón y aprenda la ortografía. Quiero recordar esto, el concepto de la palabra discapacidad. Porque, como les decía al principio, esta conferencia es un poco más para eliminar esas creencias negativas que tenemos. Y el concepto de la palabra discapacidad no es pérdida de una capacidad, como muchos creen. Discapacidad no es que a usted le falte algo. La discapacidad, ojo con esto, la discapacidad es el resultado de la interacción entre una persona con una deficiencia y las barreras actitudinales de su entorno. Yo entro a mi casa y yo en mi casa tengo mi asistente de voz, mi televisor que lo prendo desde el celular, mi computador que me habla, mi cafetera que hace ruido cuando está listo el café, mi lavadora con botones braille. Yo en mi casa no tengo discapacidad. Yo mi discapacidad la tengo cuando salgo a la calle, porque el contexto, exactamente. Cuando una persona le dicen, usted no puede entrar aquí por su color de piel, usted no puede entrar aquí por su peso, por su talla, porque es mujer, porque es hombre, porque es de las dos, estamos creando discapacidad. Entonces, ojo con eso, ojo con la palabra discapacidad, porque la discapacidad se crea, es cuando entre la persona con una deficiencia y la otra, y la sociedad colocan barreras actitudinales.
Entonces, la función del tiflólogo, cuando yo estoy en un salón de clase, a mí me toca un poco duro y no quiero sonar a señalar el trabajo de nadie porque no es mi trabajo, pero ustedes me han visto que yo ando con un morral grande, ando con mi silla, ando con mi teclado debajo del brazo, porque nada más el hecho de yo llegar a un salón y tener que interrumpir la clase para que me busquen una silla, para mí no está bien, ¿cierto? Esa no es la función que yo tengo que hacer en un salón, llegar a interrumpir una clase. Pues yo hasta mi propia silla me la conseguí para cargar para arriba y para abajo con mi silla. Cuando yo llego al salón, yo lo que hago es escuchar la clase. Yo escucho qué está haciendo el profesor y qué están haciendo los chicos con discapacidad visual. Y yo empiezo, ¿qué están haciendo? Escriban, tomen apuntes. Cuando yo identifico algo, por ejemplo, me pasó con la clase de inglés, y resulta que la profesora de inglés le dicta al niño con discapacidad visual la palabra home. ¿Qué significa home? Casa, ¿cierto? Home. Y la profesora le pregunta, ¿qué escribió? El niño le dice, yo escribí home. Ahí voy yo de nuevo, venga para acá, fulanito, venga, le miro qué escribió. Y miro y escribió J-O-M, home. Yo le digo, me hace el favor y me lo escribe otra vez. Home se escribe H-O-M-E. ¿Por qué el inglés se escribe diferente? Ay, profe, pero ¿y eso qué tiene que...? No, no, señor. Y por allá he escuchado algunos profes que dicen, déjelo que escriba como escucha. No. Porque si ese niño tiene que aprenderse, si en todo el año solo aprende a escribir 3 palabras, 3 palabritas, las aprende a escribir bien y las aprende a pronunciar bien, con eso me doy por satisfecho. Que los demás se aprendieron 100 palabras. Bueno, él se aprendió 3, pero las aprendió bien aprendidas. Esa es la función del tiflólogo. Llego a clase de matemáticas. Están viendo plano cartesiano. ¿Cómo le explico yo coordenadas en un plano cartesiano? Si yo no sabía que ese día tocaba plano cartesiano. El profesor de matemáticas me agarró por sorpresa. ¿De dónde me saco yo un plano cartesiano en alto relieve? ¿De dónde me saco yo en ese momento, en esos 50 minutos que dura esa clase? ¿Cómo llamo yo a mandar a hacer un plano cartesiano en alto relieve y decirle al niño que me espere? No puedo, ¿cierto? Agarro una hoja, la doblo en 4 partes, vuelvo y la extiendo y ya tengo un plano cartesiano en alto relieve. Así de sencillo. ¿Sí o no? Esa es la función del tiflólogo. No estoy para criticar su trabajo, ni para señalarlos, ni mucho menos para ir a decirle, usted nos discriminó. No. Estoy acá para darles ideas y que podamos sacar la educación de estos muchachos adelante. Quiero retomar el concepto de discapacidad. Una palabra que tiene el concepto de discapacidad es barreras actitudinales, ¿cierto? Decía el padre de la psicología americana, William James, cuando usted tiene un conflicto, la mejor manera de obtener un buen resultado de ese conflicto es su actitud. La actitud es la mejor forma de nosotros disminuir esas barreras. Ustedes se imaginan que yo me levantara en la mañana, que yo abro mis ojos y sigo viendo lo mismo que veía cuando estaba durmiendo, pues sigo con mis ojos cerrados prácticamente, no veo el sol, no veo nada, y yo me levantara quejándome de dónde están mis chanclas, quejándome porque voy a ir a hacer café y de pronto me voy a quemar, quejándome porque la propaganda de la radio no es inclusiva, quejándome porque
me voy a poner las medias y no sé si son el par de la una o la otra, si me las pongo igual o no. Quejándome que voy a irme para mi trabajo y la buseta es una grosería, me toca pedir InDriver, me toca gastar plata. Yo soy de las personas que me levanto con energía, con actitud. Digo, hoy me toca pagar InDriver, hoy voy a conocer a un conductor nuevo. Hago mi café porque como yo lo hago no le queda a nadie. Me paro enfrente del espejo y digo, soy el tiflólogo más pinta que pueda haber. Así. Gracias. ¿Por qué? Porque le pongo actitud a la vida. Ustedes me ven entrando al colegio, yo entro sonriente, entro con actitud. Otra vez mis niños, vamos a ver qué les enseño hoy a mis niños. Vamos a ver qué aprende hoy, que no se me vayan hoy para la casa si yo enseñarles algo. Y esa es la actitud que todos tenemos que tener, porque dice una psiquiatra, Marian Rojas Estapé, se llega más lejos con actitud y voluntad que con inteligencia. Y quiero que se lleven este mensaje hoy, porque así es que vamos a romper muchos mitos de la discapacidad visual y vamos a empezar a hacer las cosas diferentes. De verdad, muchísimas gracias, mis profes.